Hola niños y niñas, ¿cómo están? Hoy día quiero que hablemos sobre los materiales naturales y los materiales artificiales. Los materiales naturales obviamente que están formando parte de la naturaleza y muchos de ellos nosotros los utilizamos en favor nuestro, para utensilios, para hacer muebles, para las casas, para hacer caminos, etc. Y son de gran utilidad para nosotros. Pero también existen materiales artificiales que también nos ayudan mucho en la vida. Y esos materiales artificiales los han creado los hombres. Es decir, la especie humana ha creado muchos materiales que son artificiales y que son de gran utilidad para nosotros. Sin embargo, muchos de estos materiales se han ido acumulando ya en el mundo y de esa forma entonces han ido contaminando el planeta. ¿Ok? Entonces podemos hablar de algunos materiales artificiales como son los plásticos, las latas, los vidrios, ¿ya? Y dentro de ello están los plásticos que son terriblemente contaminantes. Obviamente que los plásticos son de gran utilidad, como por ejemplo esta botella. Esta botella plástica nos sirve para almacenar jugos, bebidas, etcétera, y un montón de materiales de la cocina, como el aceite, como los lavalosas, como los detergentes, etcétera, que utilizamos a diario. Sin embargo, los plásticos se acumulan en el planeta porque demoran muchos años en degradarse. Y ellos hoy día están flotando, estos plásticos flotando en el océano y se ha determinado que la cantidad de plásticos que flota en los océanos es casi del porte de un continente. Así de grave la situación. Y estos plásticos hacen tanto daño en el suelo como en el mar, o como en las aguas, en los ríos, en los lagos, etc. Los animales se ven enredados en sus cabezas, en sus cuerpos con estos plásticos, cangrejos, peces, focas, etc. Es decir, interfieren negativamente con la vida marina, con la vida de los lagos, con la vida de los ríos, etc. Y contaminan enormemente. Y flotan por décadas en las aguas de distintas partes del mundo. Es decir, son súper útiles, pero han ido contaminando el planeta de una forma que ya no se puede seguir. Obviamente que nos sirven para hacer muchas cosas. Por ejemplo, aquí yo tengo este contenedor pequeño que sirve para almacenar comida, que también es de plástico, súper útil. Pero cuando yo lo tiro y lo desecho, sin ninguna conciencia del daño que estoy haciendo, estoy contaminando. También estos potes, mire, esto también es de plástico, donde habitualmente viene carne, vienen productos alimenticios, o este embudo que también es de plástico, también este embudo es de plástico. Fíjense que esta cajita que parece de madera, también esta cajita es de plástico, es un material duro, es decir, también, y es de adorno, tiene figura, etc. Es decir, plástico se utiliza para muchas cosas. El vidrio también es contaminante. Y es artificial. Aquí tengo un recipiente de vidrio y también es muy útil este vidrio. Mire, este para hacer un recipiente de medida para la cocina. Se usa para hacer lentes también, mire, el vidrio de los lentes. Es decir, también es muy útil. Tengo latas, metales, que vienen los tarros de conserva, o este termo mismo que sirve para guardar agua caliente, también es metálico, pero también demora muchísimo ya en reciclarse, en degradarse y permanecen contaminando suelos, aguas, etc. Por otra parte, también tenemos este tipo de materiales que son artificiales, como estos de Tetra Pak, que nos sirven para almacenar, por ejemplo, en este caso, jugos, cremas, etcétera, que también contaminan muchísimo. ¿Ya? Ahora, por otra parte, tenemos algunos elementos o materiales que son naturales. Por ejemplo, esta caracola es un elemento natural, es natural, está hecho de piedra natural, ya es
la caparazón de un animalito que vivía en el interior, en el mar, y es un alimento natural. Al igual como este cuadro que tengo aquí atrás. Este cuadro que tengo acá es un cuadro natural. Está hecho, fíjese, esto es un tejido telar y está hecho de lana de oveja. Y el marco es de madera. Es este cuadro absolutamente natural. Es decir, tiene lana, que es de oveja, está teñido con pinturas y tinturas naturales, de hoja, de fruta, etc. Y el marco es un marco de madera absolutamente natural. ¿Ok? Es decir, este cuadro representa un arte hecho de material natural. Es decir, estamos protegiendo el medio ambiente. Ya que estamos hablando de materiales contaminantes y estamos hablando de materiales naturales, vamos a hablar de las 3R, que en nuestro colegio es súper importante porque el programa de las 3R es parte de nuestro colegio. Es decir, estamos con las 3R tratando de disminuir y educar a la población, incluyéndolo a los niños y a las niñas, para que entiendan la importancia de poder reciclar, reutilizar y reducir. Si todo el mundo nos pusiéramos ya de acuerdo en trabajar por un programa de las 3R, es decir, reciclar, reutilizar y reducir, podríamos proteger el ambiente y podríamos ayudar a descontaminar y no seguir contaminando nuestro planeta. Nosotros, fíjense, como continente latinoamericano, sudamericano, estamos dentro, como en el tercer lugar de los que más contaminamos con plástico. ¿Ya? Asia y África están entre el primer y segundo lugar de países que contaminan con plástico. ¿Ya? Dentro de los que menos contaminan con plástico están Australia y Oceanía, donde está Nueva Zelanda, y está Europa, ¿ok? Pero los más contaminantes son el continente asiático y el continente africano. Y nosotros, el sudamericano y los países latinoamericanos, estamos en el tercer lugar. Es decir, es grave también nuestra situación y nuestra responsabilidad con la contaminación de este tipo de material. Ahora, ¿qué significa las 3R? Reciclar, reutilizar y reducir. Reciclar significa que un material contaminante como esta botella, que es artificial, la desintegramos con calor, ¿ya? Esto se somete al calor y se deshace y pierde la forma, pero no desaparece, queda como una pelota de plástico, pero sigue contaminando en el ambiente. Pero yo puedo derretir esta botella, podemos derretir esta botella y transformarla en otros productos. Saben que eso se está haciendo, pero se debería hacer en una forma mucho mayor. Es decir, todos los países deberían estar en un proceso de reciclaje de plásticos, de papeles, de latas, de vidrios, es decir, transformar un producto como este absolutamente en otro nuevo. Fíjense, ustedes sabían que las botellas de plástico se utilizan para muchas cosas. Entre las cosas que se utilizan, ¿saben para qué se utilizan? Se utilizan para hacer zapatillas. Se hace la parte de abajo de las zapatillas con los plásticos reciclados de las botellas. Cuando los plásticos de las botellas se reciclan, esa goma se utiliza, fíjense, para hacer esta parte de abajo de las zapatillas, ¿ok? Entonces, se puede hacer productos que sean totalmente reciclables a partir de cosas que son, como las botellas de plástico, contaminantes. ¿Sabían ustedes que de los neumáticos viejos se están haciendo pisos para cubrir gimnasios, centros deportivos, plazas, zonas de juego de los niños? Se hacen una especie de alfombras que son de caucho, que incluso se hacen de distintos colores
y que permiten amortiguar el golpe y vienen del reciclado de los neumáticos viejos. Es decir, los neumáticos viejos se calientan a altas temperaturas, se derriten y ese material caucho se transforma en estos pisos que se colocan en centros deportivos, en plazas, en calles, etc. Es decir, se pueden hacer muchísimas cosas, pero eso hay que aumentar. Lo otro es poder reducir el contenido, por ejemplo, de papel, el contenido, reciclar. Una cosa es que reciclemos, es decir, transformamos un producto en otro producto. Lo otro es reutilizar, es decir, no transformamos una botella o un neumático en otra cosa, sino que le damos otro uso. Esta botella, por ejemplo, la podemos transformar fácilmente, la podríamos transformar en un macetero. Le podemos sacar un pedazo y la podemos utilizar, entonces colocamos tierra adentro, una planta, y la podemos entonces colgar de acá y podemos generar una maceta. También podríamos colocarla así y podríamos colocar una fila de maceteros haciendo un orificio acá y colocamos las plantitas aquí y estas plantitas las podríamos colocar en escala, ¿ok? O también podríamos hacer lo que estamos haciendo en el colegio, es decir, hacer un invernadero donde los techos del invernadero son botellas plásticas. Es decir, podemos darle otro uso a estas botellas. Podemos reutilizar. Reciclar significa que vamos a hacer un producto totalmente distinto, ¿ya? Y de un producto que es artificial y desechable. Y reutilizar significa que le vamos a dar otro uso. También fíjense que de los neumáticos podemos hacer maceteros. Podemos hacer lindos maceteros, incluso pintarlos, como lo hemos hecho en el colegio. En el colegio hemos hecho lindos maceteros de neumáticos. También nos sirve con neumáticos grandes, cuando vamos a plantar un árbol, colocar un neumático grande, uno o dos neumáticos grandes, y en el centro del árbol, de manera que me sirve para proteger el árbol, ¿ya? Y también me puede servir hasta de asiento si son neumáticos bien grandes, ¿ok? Es decir, yo puedo reciclar, puedo reutilizar y también puedo reducir. Reducir es muy, muy importante reducir. Por ejemplo, ¿qué cosa yo debo reducir? Debo reducir, por ejemplo, el uso de papel. El uso de papel blanco, sobre todo el uso de papel blanco. El papel blanco es carísimo porque significa talar, significa cortar muchos árboles. Es decir, cada vez que estamos haciendo papel blanco, estamos cortando árboles, estamos cortando bosques y eso afecta directamente la naturaleza, influye sobre el clima. Si tenemos menos árboles, aumenta la radiación solar, disminuyen los vientos y con eso disminuyen las lluvias y el clima se hace más caluroso, se convierte en zonas más áridas, con menos lluvias. Es decir, tenemos que evitar seguir cortando tantos árboles. Cada vez que estamos utilizando este tipo de libros, que son muy lindos, pero este papel es un papel de alta calidad. Este papel es muy caro y este papel ya significó, hacer este libro significó cortar árboles y es muy dañino. Es decir, ¿y cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer para poder evitar seguir cortando árboles? Es decir, bajar el uso de productos como el papel. Es decir, reducir. ¿Y cómo podemos hacer para reducir el consumo y el uso de papel blanco? Por ejemplo, no leer. Tratar de leer ahora que tenemos tablets, que tenemos computadores y que los libros están online, podemos tratar de trabajar con libros que están online. Es decir, impedir que sigamos imprimiendo grandes cantidades de libros. Ustedes saben que cada vez que se imprime el libro y los niños trabajan con los libros, los rayan los libros y esos libros después van a la basura. Es decir, cortamos árboles para hacer libros y esos libros después van a la basura.
Es decir, debemos evitar que siga ocurriendo eso. ¿Y cómo podemos evitarlo? Es decir, tratando de digitalizar los libros, usar más libros digitales que están online. Otra cosa y otra forma es que cuando tenemos un libro y ya lo leímos, ¿por qué no se lo prestamos a otra persona y esa otra persona me presta un libro a mí? Hacemos intercambio de material bibliográfico, es decir, intercambiamos libros. O por último, regalamos libros. ¿Saben? Yo creo que es una súper buena idea que nosotros, por ejemplo, se nos ocurriera empezar a regalar libros. Es decir, yo leí un libro y lo dejé en la plaza de mi condominio y le puse un letrero aquí, léeme. Cuando lo lees, déjalo en este mismo lugar para que lo lea otra persona. Y así, por ejemplo, si nosotros lográramos hacer eso y que todos fuéramos dejando libros, la gente a lo mejor podríamos compartir literatura, incentivar a la gente que lea, pero también podríamos ayudar a reducir el gasto y el consumo de papel. Es decir, podemos trabajar, podemos nosotros desde nuestra casa, desde nuestro hogar, de nosotros como persona, podemos poner en práctica las 3 R. Reciclar. Este lápiz, por ejemplo, es un papel reciclado. Si ustedes se acercan aquí, lo pueden ver. Este papel, fíjense, este lápiz está hecho de cartón reciclado. Este lápiz está hecho de cartón reciclado. Es decir, si tuve que gastar papel, el papel lo reciclaron, lo convirtieron en cartón para hacer este lápiz que es totalmente reciclado. Esto es un ejemplo bueno de poder ayudar a la naturaleza. Es decir, ¿cómo podemos ayudar? Reciclando, reutilizando y reduciendo. Por ejemplo, tenemos bolsas. Tenemos 3 tipos de bolsa. Bolsa plástica, bolsa de papel y bolsa de género. ¿Cuál creen ustedes que debería ser la de mejor uso para proteger la naturaleza? Por supuesto que esta bolsa, la de género. Esta bolsa de género la podemos usar muchas veces. Y con ello vamos a evitar usar una bolsa de papel que va a significar cortar árboles, porque esto es un cartón que viene de los árboles. Los árboles tienen que ser talados para poder sacar la celulosa de la cual vamos a hacer el papel. Entonces, si usamos esta bolsa de género, vamos a evitar cortar árboles para hacer esta bolsa de papel. Y si nosotros no usamos esta bolsa de papel, menos vamos a usar esta bolsa de plástico. Esta bolsa de plástico es totalmente contaminante. Esta bolsa de plástico contamina el ambiente. Al igual que la botella, queda flotando en los mares, en los ríos, en los lagos o en el suelo por años y años sin degradarse. Esta bolsa, fíjense que es una bolsa que puede ser, es de material reciclable, ya es de papel reciclado. Sin embargo, igual es de papel. Es decir, igual estuvo relacionada con haber talado árboles. Es decir, si yo tengo que elegir entre estas 2 bolsas, la de plástico y la de este papel reciclado, por supuesto que uso la de papel reciclado. Pero si tengo que elegir entre la de papel reciclado y la bolsa de género, debo usar la bolsa de género. Porque esta bolsa de género, por supuesto, la puedo usar muchas veces y eso va a ayudar a proteger el medio ambiente. Ya, entonces, espero que ustedes sigan trabajando en su casa, que ustedes ayuden al planeta, porque el planeta es de ustedes. Ustedes son el futuro del planeta. El planeta lo debemos cuidar nosotros los adultos para ustedes, más que para nosotros. Y ustedes tienen que cuidar el planeta para sus hijos y para las generaciones que van a venir más adelante. Entonces, no se olviden, reciclar, reutilizar y reducir. Ese es el mensaje de esta clase. Protejamos el medio ambiente. Cuídense mucho. Chao. Nos vemos. Chao.